Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Ustedes saben que ya es un hecho, evidentemente, un candidato bastante discutido, evidentemente, dentro de la fila del Partido Republicano. Pero los números son los números. Y superó esa barrera de 1.237 delegados, y Donald Trump es el candidato a presidente por el Partido Republicano. Sin duda, un hecho que para muchos es bastante complejo para entenderlo, para otros es una gran, digamos, intuición de qué puede pasar a partir de ahora, no solo dentro de las filas del Partido Republicano, sino su futuro como quien va a enfrentar a la señora Clinton. Vamos a ver qué pasa. Vamos a conversar con un experto en la materia, además un ex periodista, Alejandro Aguirre, que fuera expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, también ex subdirector del diario Las Américas de Miami, hijo de un grande del periodismo, el doctor Horacio Aguirre, que fue fundador precisamente de ese diario. Y es un gusto para mí, además un placer y un orgullo poder saludarlo a Alejandro y darle la bienvenida a TV Radio Miami. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Muchísimas gracias, don Agustín, y para mí un honor y un gusto estar con usted en su programa y compartir este rato con usted. Muy amable, muy amable. Una primera interpretación de lo que se ha vivido hasta ahora con la candidatura de Donald Trump, ¿cuál sería? Mira, primero que no es un fenómeno netamente estadounidense, es decir, en varias partes del mundo estamos viendo que grandes sectores de la población están manifestando su descontento con los partidos tradicionales. En España, por ejemplo, acaban de celebrar elecciones después de recién haberlas celebrado cuando el partido que ganó no tuvo suficientes votos para formar un gobierno. Hasta cierto punto, el fenómeno del voto para la salida de Inglaterra de la Unión Europea es síntoma de lo mismo. Son temas, como usted dijo, muy complejos, tienen que ver con factores sociales, económicos, la globalización, hasta la tecnología, pero lo que sí hay de similitud es que los partidos tradicionales, tanto el republicano en Estados Unidos como el demócrata, están teniendo problemas con su base, que cada vez se está poniendo más chica desde el punto de vista de su relación con los líderes tradicionales de ese partido. Vimos, por ejemplo, en el caso de la señora Clinton, que una persona autodenominada como un socialista, que es una frase que nosotros no manejamos dentro de la política estadounidense, es decir, pero sin embargo, esta persona que no tuvo dinero, casi no tuvo organización y ciertamente en comparación con la de ella, es decir, una maquinaria política casi inexistente, sin embargo, la hizo sudar. Y en el Partido Republicano, lo que ha demostrado la candidatura de Donald Trump es que las personas que manejan ese partido, que dirigen, los altos dirigentes de ese partido, perdieron contacto completo con su base, y que las personas en número suficiente para sacar a 16 candidatos o precandidatos buscaron fuera de las avenidas normales del partido para encontrar a su candidato, y así ganó Donald Trump. Y esto no es una cosa
Es decir, es sorprendente porque uno no lo ve a él como una figura representativa por su forma de ser, por su vocabulario, por la forma en sus ataques directos a distintas personas y a distintos grupos. Pero por otro lado, cuando uno mira el famoso, el llamado Tea Party y el movimiento del Tea Party, que ya va a tener casi 10 años de existir, que en realidad no es un partido, es un movimiento, Claro. ya uno se estaba dando cuenta que habían grupos de personas importantes que no estaban satisfechos con el Partido Republicano tal y cual como estaba funcionando y estaban organizándose y eligiendo personas al Congreso para tratar de ver si impulsaban un poco más a centro derecha o derecha el partido, porque consideraban que el partido se había ido demasiado hacia la izquierda o se había vuelto un partido inefectivo. Es decir, estos son señales que creo que la dirigencia republicana no estaba percatando en su momento o ciertamente no llegaron a creer que podría destronar, por así decir, a las altas figuras del Partido Republicano. Pero lo logró. Y lo logró, digamos, sobrepasándose a una serie de acontecimientos bastante escandalosos durante todo este tiempo de campaña, ¿no? A la cual Sí, se sumó ahora el último, que es esta discusión, esta situación que se dio con el discurso de Melania, sí, su esposa, que evidentemente primero dijo, reconoció a un periodista de la NBC que ella había escrito el discurso, aunque con un poco de ayuda, y ahora acabamos de enterarnos que se asume concretamente que fue hecho por un colaborador el discurso del cual abusó de algunos parámetros del discurso de Michelle Obama del 2008. sí, aparentemente el discurso había sido escrito por dos personas hace más de un mes y la señora Trump no estaba muy satisfecha con lo que le habían presentado. Entonces ella y esta otra persona a la cual usted se refirió, el nombre se me escapa en este momento, se pusieron a trabajar en un discurso nuevo que en Ujú. realidad tenía muy poco parecido con el original, así al menos lo leí esta mañana, y mucho tenía que ver con el hecho de que ella no estaba muy satisfecho con lo que le habían escrito los primeros dos, que eran aparentemente personas de primera fila que hacían esto y eran muy experimentados. Entonces, eso ciertamente ha sido uno de varios escándalos que no necesitaba el candidato Trump, porque francamente esta convención no ha sido una convención muy fácil ni muy bien organizada desde el punto de vista de su campaña, lo cual demuestra algo que hasta cierto punto se ve como parte de su fuerza y parte de su debilidad a la misma vez. Que una persona que no tiene mucha experiencia, que no tiene una estructura muy definida de campaña y ciertamente no tiene una maquinaria como digamos tiene la señora Clinton, además de la maquinaria que tiene el Partido Demócrata, está teniendo estos tropiezos que convierten en algo que debería de haber sido un momento importante, hasta triunfal para la Claro. esposa de él y ciertamente no controversial, le convierte en un tema de gran controversia. Ahora también recordemos que el mismo vicepresidente Joseph Biden tuvo que salir de la contienda para la presidencia cuando él estaba en el Senado, cuando él aspiraba a ser presidente, porque dio un discurso en donde grandes trozos del discurso, no solamente dos párrafos, habían sido recopilados de un discurso que dio un parlamentario británico. Exacto. Entonces, son cosas que pasan, Ujú. pero definitivamente esta convención, yo no recuerdo en mi vida haber visto una convención eh, eh, no quiero decir desorganizada, pero ciertamente Controversial, sí. controversial, pero además no se ve la coordinación y es parte de la controversia que ha Coincido. sido
no solamente el candidato, pero diría que los tiempos que estamos viviendo. Ujú. Alejandro, siempre mirando para adelante, ¿no? Para no recorrer todas las situaciones contradictorias que se dieron en el pasado. Me gustaría enfocarme en lo que viene. Todos sabemos que ya Donald Trump es el candidato, tendrá que aceptar la candidatura y esto será el jueves en su discurso de cierre de la convención. Y ya designó a su vicepresidente, Mike Sí. Pence, el gobernador de Indiana, este, un hombre bastante contradictorio también con respecto a las ideas políticas y económicas de Donald Trump. Es decir, el gobernador y excongresista Pence es una persona que es parte de la derecha norteamericana y ciertamente de su partido y una persona muy distinta Ujú. al candidato Trump. Y hasta cierto punto es importante que así lo sea, porque definitivamente eh, como alguien de afuera y un poco extravagante en su forma de pronunciarse, pues ciertamente Trump no necesitaba como vice otra persona igual. Y además creo que en el espectro, en la escena política no hay otra persona igual que Donald Trump. Pero también le convenía tener una persona que conoce bien su partido, que está compenetrado con su partido y que conoce el Congreso, la forma en que trabaja el Congreso, y le trae un poco de experiencia política a la campaña y a su candidatura. Es algo muy importante. En ese sentido, y perdóname porque tú pediste que no miremos hacia atrás, pero en este caso lo No, no, tengo que está hacer. bien. Por ejemplo, el vicepresidente Gore y el vicepresidente Biden fueron sumamente útiles para sus presidentes precisamente por haber sido personas que conocían muy bien el Congreso y cómo funciona el gobierno federal, que es gigantesco. Es decir, no obstante de los tamaños de las empresas que pueda tener el señor Trump y todo el dinero que pueda tener, es decir, lo que él tiene no compara en tamaño con lo que es el gobierno federal y la complejidad del gobierno federal, para no hablar de las políticas en sí. Entonces, creo que en términos generales eh, es un buen nombramiento. Siempre iba a ser una persona controversial por el simple hecho de haber sido escogido por Donald Trump, pero creo que la mejor posibilidad, la mejor avenida que tenía Trump para buscar la presidencia es buscar a una persona que aunque no iba a estar de acuerdo con él 100% en todo, incluso eh, este señor cuando estaba en el Congreso había votado a favor de la guerra, de la invasión de Estados Unidos a Irak, cosa que Trump ha denunciado en muchas ocasiones. Exactamente. Es decir, necesitaba una persona que iba a estar más bien alineado a la derecha norteamericana, a la derecha del partido, para darles al partido una oportunidad de realmente ser la alternativa al poder a los demócratas. Pero llama la atención, Alejandro, que precisamente uno de los factores que más ha caracterizado en el, digamos, en el discurso de Donald Trump, que es la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos por las relaciones con México y con China, entre otras cosas. Y resulta de que Mike Pence precisamente fue un congresista que votó a favor de todos los tratados de libre comercio que se propusieron en la Cámara y apoyó en varias ocasiones inclusive liberalizar más todavía el comercio con China. ¿Cómo pega esto? Bueno, esto es el mundo de la política, es La decir, fantasía. la fantasía. Tú recordarás, usted recordará que Bill Clinton, candidato, estuvo totalmente en contra de NAFTA y dijo que esto era una cosa que el primer presidente Bush estaba impulsando como parte de una economía global que hacía a los ricos más ricos a cuestas a los trabajadores. Y el gran campeón de la NAFTA cuando llega a ser presidente
es Bill Clinton. Estos son cosas que se ve con mucha frecuencia, es decir, la globalización es un tema sumamente complicado porque como todo cambio, como toda modificación al sistema económico, hay ganadores y perdedores. Ujú. Es decir, el mismo Trump ha tenido que contestar la pregunta de cómo es que usted habla de estas cosas cuando usted en sus propias empresas Hace lo contrario. ha prestado su nombre para productos hechos en la China que pudieron haber sido hechos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, realmente yo no puedo dar una explicación concreta de por qué este señor lo hizo o no lo hizo. El argumento de ellos es que ellos pueden negociar mejores tratados de comercio libre para que Estados Unidos salga mejor beneficiado y no tengan las complicaciones como la manipulación de las monedas, que es de lo que se le acusan a los chinos, o que los chinos, por ejemplo, no le dan toda la cabida a los productos norteamericanos que nosotros le damos a los de ellos. Ahora, si ellos lo logran hacer o tienen incluso un plan específico para hacerlo, eso ya es otra cosa, pero al menos eso es el discurso de ellos. Ujú. Ahora, Alejandro, estamos apelando al análisis, ¿no? Y cuando Sí, uno confronta, por ejemplo, la personalidad, el carisma que tiene Donald Trump y lo compara con el gobernador Mike Pence, evidentemente son la contracara de totalmente. entre los dos, Día y ¿no? noche, día y noche. Exactamente. Eso en que, ¿cómo puede jugar a favor de gobernar el país? De gobernar el país, es decir, mira, eso es una pregunta que para mí es un poco difícil contestar en este momento, porque precisamente ya que Trump es oficialmente el candidato y Ujú. tiene que dar cara hacia la Casa Blanca, no hacia una precandidatura, tenemos que ver qué tipo de actitud, cómo él se va a proyectar desde el punto de vista de un posible estadista, más allá de un precandidato para la Casa Blanca. Ciertamente, la persona que en estas horas que tenemos de estarlo conociendo en este papel como posible futuro vicepresidente, que da la impresión de más estabilidad, más sobrio, incluso hasta más cuidadoso con su oratoria, es el candidato a vicepresidente. Pero sabemos que el gran trabajo del vicepresidente normalmente es el que no se ve. Ujú. Entonces, ante el público, el enfoque va a ser Donald Trump, porque la vicepresidencia hoy día tiene mayor importancia de lo que tuvo hace 30 o 40 años. Pero definitivamente cuando uno escoge un candidato para vicepresidente, lo primero es no cometer un error. Segundo, no cometer, es decir, no escoger a una persona que le va a causar sombra al candidato presidencial. Ciertamente aquí no tenemos ni un peligro de eso. Ujú. Y tercero, una persona que el electorado puede ver como presidente en caso de que sea por alguna desgracia incapacitado el presidente. Creo que las tres se han visto en este caso. Es decir, creo que definitivamente el gobernador tiene la capacidad para ser presidente y ciertamente puede jugar un papel muy importante. Pero aquí el enfoque y el estilo de gobernación recae totalmente encima de Donald Trump, muy por encima de cualquier persona que él Claro. tenga de vicepresidente. Claro, el conjunto de su gabinete, quién pone en las partes claves como secretario de Estado, secretaria de Estado, quien sea, eh, eh, los dos o tres, perdón, los tres o cuatro miembros del gabinete muy importantes, los que manejan el Consejo de Seguridad Nacional, eso sí van a definir cómo se va a proyectar ante el mundo el gobierno de Estados Unidos en caso que llegue Donald Trump. Y son cosas que a lo mejor el electorado no le presta tanta atención acá, pero los gobiernos afuera sí le prestan mucha atención. Sí, no, y además el observador
que va un poco más allá de leer los titulares. Uno se pone a pensar, estos dos señores tienen que convivir, tienen que llevar el país adelante y en la divergencia tienen que estar en un acuerdo. Pero Sí, bueno, aparece como algo realmente complejo, porque este señor Pence, antes de que Trump ganara las primarias de Indiana, apoyaba al senador ultraconservador Ted Cruz. sí, Eso también es un símbolo de su pensamiento y de su acción política, ¿no? sí. Recuerda que Cruz fue el último que quedó por vencerse Ajá, por Donald Trump. sí. Entonces quiere decir que Ted Cruz tenía bastante apoyo dentro del Partido Republicano, apoyo que necesita en forma muy energética el señor Trump para ganar. Sí. Yo creo que él puede ganar estas elecciones, como también creo que las puede ganar la señora Clinton. Creo que ambos están en condiciones de ganarlo por el gran descontento que hay en el país. Lamentablemente, por el gran animosidad que existe de ciertos sectores para ambos candidatos y por el hecho de que solo hay 7 u 8 estados que están bastante indecisos en este momento, que entre ellos la Florida, de donde estoy hablando, Ujú. en donde se va a decidir esta contienda. Entonces, de que este señor haya apoyado al candidato, al último candidato que quedó como alternativa a Donald Trump, más bien creo que lo ayuda si él logra convertir a esas personas que hasta este momento han sido bastante antagónicos a un presidente Trump, a convertirlo a personas que lo apoyen. Ahora, Ujú. a esto quiero agregar otra cosa. Eh, hay, y no puedo dar nombres y apellidos porque los desconozco, pero esto pasa en la política. Hay antagonismos en la política que llegan a tal punto de que hay personas dentro del Partido Republicano que francamente prefieren que gane la señora Clinton esta vez porque ellos quieren tratar de aspirar en 4 años y Ujú. para ellos es más fácil aspirar en contra de una presidenta Clinton que a un presidente Trump del mismo partido. Es muy Ujú. difícil. Así es. Pero eso pasa, no Ujú. solamente en Estados Unidos, en otros lugares. Para ir cerrando, Alejandro, evidentemente toda la campaña de Donald Trump ha generado todo tipo de climas entre la sociedad americana. Generó Claro, pasiones, generó amor, generó odio. Que nunca se habían visto tanto, no sé si tengo la mirada corta, pero me parece que nunca había sido como fue esta campaña tan compleja de un candidato a presidente de los Estados Unidos. Ahora viene entonces la posibilidad de que estos dos señores logren conciliar sus diferencias, hasta de caracteres, y llevar el país adelante. A esta altura del partido, ¿cómo ve la diferencia tan pequeña, tan estrecha que ha quedado reducida entre los dos candidatos, Donald Trump e Hillary Clinton? mira, termino con lo que empecé, que es esto, que estamos viendo como un fenómeno mundial, que los Ujú. electorados en los países democráticos están sumamente divididos y han mostrado su falta de apoyo por los partidos tradicionales. Y creo que estamos viendo exactamente la misma cosa aquí. Es decir, es muy fácil, y usted lo ha visto varias veces como periodista profesional y experimentado que lo es, criticar a la clase política. Y ciertamente creo que hay grandes fallas en la clase política y falta de grandes estadistas dentro de ambos partidos en Estados Unidos, pero también hay una división real dentro del electorado en Estados Unidos y ciertamente tenemos un momento en la historia en donde tenemos una visión muy distinta entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El del Demócrata se va a definir más después de la convención que va a celebrar Ujú. y realmente vamos a ver si el país va a tomar un giro
hacia la izquierda o hacia la derecha, en una forma bastante más dramática de lo que hemos visto en otras ocasiones. En otras ocasiones, más bien, hemos visto grandes batallas hacia el centro, y esta campaña se ha visto algo totalmente distinto, que hemos tenido una batalla hacia los extremos, tanto de parte de los demócratas, donde la señora Clinton se ha tenido que mover hacia la izquierda por la acogida que le dieron a Bernie Sanders, como en el caso de los republicanos, que vieron que el Donald Trump tuvo resonancia en una forma que no la esperaban. Alejandro, seguramente quedan muchos temas por charlar, muchos temas por analizar. Esperemos que tengamos esa oportunidad de hacerlo próximamente. Ya estamos muy cerquita del día jueves, cuando Donald Trump ya será quien asuma la responsabilidad de conducir al Partido Republicano hacia el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, esperamos que por el lado demócrata pase lo mismo con la señora Hillary Clinton, a quien los republicanos acaban de decirle de todo: mentirosa, Lucifer, y hasta pidieron que la encierren. Bueno, la situación se convierte bastante belicosa por este tiempo que queda hasta el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Sin duda. Sí. No, sin duda, y lo que sí diría don Agustín es que ese tipo de belicosidad se ven de ambos partidos y de ambos lados. Sí, claro. Quizás eso es una lástima, porque el discurso centrado, sobrio, analítico, es lo que está haciendo falta. Así es como lo veo yo. Así es, estoy de acuerdo, absolutamente, hace falta. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos para TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman esta transmisión. Un gran abrazo, y seguramente antes de muy pronto seguramente podremos volver a echarle una miradita a todo lo que pasa en la política americana. Sería un gusto para mí, gracias. Hasta siempre. Alejandro Aguirre. Adiós. Sin duda un hombre avesado, un hombre de mucha experiencia, no solo como periodista, sino como analista político. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.